solicitudes constantes de parte de Recope de aumentos y la fijación, por supuesto, por parte del ARECEP de esos aumentos. Por eso invité al economista Daniel Suchar, que nos acompaña esta tarde. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola Randall, espero que estés muy bien, y cuando te digo espero que estés muy bien es porque leí que estás en tu casa, encuevadito, ¿verdad? ¿Es así? Tratando de resolver todo. Así es, de hecho hoy te saludo hoy desde mi casa, Daniel, muchas gracias por los buenos deseos. No, por supuesto para ti, por supuesto a todos los oyentes, muy buenas tardes y feliz inicio de semana para todos. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Yo le quiero recordar a nuestra audiencia que pueden acompañarnos a través de diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo, pero particularmente, recordarles que estamos transmitiendo a través del Facebook en vivo y que ahí pueden dejarnos sus consultas, pueden hacer sus comentarios sobre el programa. Así es que bienvenidos, ya estamos transmitiendo en vivo y muchas gracias por estar con nosotros. Arrancamos con el tema de fondo hoy con Daniel, y quería empezar por algo que no está aislado de Costa Rica, por supuesto. Y es, Daniel, ¿cómo está el tema del petróleo en el mundo? Porque eso nos va a llevar, digamos, a entender cómo se negocia ese petróleo, quién fija el precio del petróleo internacional, cuál es el que nos afecta directamente a nosotros. Así es que arranquemos con un tema amplísimo. Daniel, ¿cómo está el tema del petróleo en el planeta? Mira, acá voy a echarme unos cuantos pasos para atrás, y todo esto tiene que ver con los años 60, cuando se realiza la fundación de los países exportadores de petróleo de la OPEP, en el cual 10 países son prácticamente miembros fundadores, la mayoría de ellos son del Medio Oriente. Entonces por ahí ya se pueden dar cuenta que cada vez que pasa algo en esa zona tan convulsa del mundo, por supuesto que hay una repercusión a nivel internacional, y después de eso empiezan a existir otros países que son los países llamados no OPEP, como puede ser Rusia, como puede ser India, como puede ser Estados Unidos, Canadá, que son aquellos países que producen bastante petróleo y que también realizan este tipo de ofertas a nivel internacional. ¿Por qué me voy hacia atrás? Bueno, porque es exactamente los países exportadores de petróleo, Venezuela, Ecuador, de este lado del mundo, que han sido protagonistas de una gran cantidad de vaivenes a lo largo y ancho de toda esta historia petrolera. Como cualquier producto internacional, obviamente, Randall, si hay más productos, eso quiere decir que hay más oferta, eso quiere decir que el precio va a bajar. Si hay menos oferta, eso quiere decir que el precio va a subir. ¿Y por qué sucede esto? Porque la demanda de este producto es diferente a una gaseosa, o diferente a un isotónico, o diferente a un producto, digamos, de la canasta básica, porque este señor es un producto inelástico. Eso quiere decir que suba o baje, la gente siempre lo va a consumir. Entonces esto es como para hacer un preámbulo de cómo se cotiza el petróleo a nivel internacional, puesto que los países exportadores o productores de petróleo ofertan sus productos, y dependiendo de la cantidad que hay, puede ser que él suba o baje. Ahora, ¿por qué hay diferenciaciones en las ofertas? Porque hay cada cierto tiempo, cada cuatrimestre o cada trimestre, hay una reunión de los países exportadores de petróleo, y ellos también deciden las cuotas de producción, y ahí también vienen los vaivenes del precio del oro negro a nivel internacional. Pero, Daniel, el tema de que haya, vamos a ver, de que sea inelástico y que haya una organización de países exportadores de petróleo, como bien nos cita Daniel, la OPEP, te pregunto, ¿permite que ellos se pongan de acuerdo, Daniel? Porque, digamos, si yo tengo en mi barrio 5 personas que vendemos naranjas, ¿verdad? Pues vamos a tener que diferenciarnos, pero todo el mundo, digamos que todo el mundo compra naranjas, ¿verdad? Entonces de un momento a otro empezamos a producir un montón de naranjas, ¿verdad? Y se nos cae el precio al piso, porque hay más oferta que demanda. Pero entonces yo hablo con mis vecinos, que todos tenemos el árbol de naranjas, y les digo, suave, dejen de cosechar tanta naranja, sostengámonos, digamos, en una cuota en particular, para que no se nos venga abajo el precio, para que sea rentable para nosotros, y entonces produzcamos solo, en lugar de 10 kilos, produzcamos cada uno 5 kilos de naranja, y así sostenemos el precio. Eso pasa
en el mercado internacional del petróleo, Daniel? Eso es correcto, Randall, eso pasa a nivel de los países de la OPEP y que desde hace un tiempo para acá también tienen algún tipo de relación con los países no OPEP. Por eso es que es tan importante la geopolítica en todo esto. Las tensiones que hay entre China y Estados Unidos y Rusia, que son los principales proveedores y también consumidores del barril de petróleo, hacen que uno tenga que poner una lupa en todas estas relaciones. Es por eso, Randall, que cuando vemos acercamientos entre Israel y Rusia, Arabia Saudita y Rusia, cuando de repente vemos Israel, Estados Unidos, Dubái, Qatar, todos estos países del Golfo también acercándose a China, es ahí donde uno tiene que ir buscando este tipo de termómetro que va a terminar impactando en el principal producto de consumo a nivel internacional. ¿Y por qué te digo esto, Randall? Porque el producto o el combustible fósil, que es el petróleo, es el originario o el punto de partida de una gran cantidad de productos. Prácticamente todo lo que tienes tú colocado en esta foto que estoy viendo de ti, estamos hablando del cuadro que tienes atrás, la pintura de tu pared, el textil que llevas puesto, el micrófono, los lentes, todo tiene que ver con petróleo, porque el petróleo sacas oleofina, sacas plástico, sacas aceite, sacas pintura, sacas fertilizantes, sacas muchísimas cosas. Entonces, todo esto que te estoy comentando es para complementarte, no solamente que se pueden poner de acuerdo con una cuota de producción, sino que todo el planeta depende aguas arriba de la producción petrolera y de sus derivados combustibles. Por eso es que cuando un barco, por eso es que cuando un barco encalla en el canal de Suez y hay una imposibilidad de sacar petróleo, eso nos resta de una vez la oferta y eso significa que los precios suben. O cuando se siente mucha tensión en Oriente Medio, porque digamos ni Israel ni Palestina son productores de petróleo, pero están enmarcados, digamos, en una zona donde hay muchos productores de petróleo. Esa tensión influye también, Daniel, en el precio de los combustibles a nivel internacional. Te voy a contar que hay dos estrechos muy importantes, lo que es el canal de Suez, que es el que comunica el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, y luego tienes el estrecho de Hormuz, que es exactamente donde pasa el 60% de los barriles de petróleo de la OPEP, porque vienen saliendo del Golfo iraní hacia el Pacífico, hacia el Océano Índico. Estos dos estrechos, que son muy importantes para la historia del petróleo, son prácticamente los puntos álgidos de todo esto. Casualmente hace un mes y medio se encalló un buque petrolero, un buque comercial que no dejó pasar obviamente a los buques petroleros hacia los países de Europa en el mar Mediterráneo. Entonces obviamente hubo menos cantidad de petróleo para ofertar y por eso hubo un aumento importante. Cuando hay problemas o tensiones entre Omán y la península de Arábiga, que puede ser con Yemen, que ahora ha estado con Dubái, etcétera, ahí también tenemos problemas en el estrecho de Hormuz. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que en el mundo árabe, ellos tienen, o existe, lo que se llama la Liga Árabe. La Liga Árabe está conformada por, obviamente, países todos prácticamente musulmanes, la mayoría son productores de petróleo y muchos de ellos son parte de la OPEP. ¿Qué sucede con esto? Que cuando ves algunas tensiones entre Israel y lo que está sucediendo ahorita con los gazatíes o los cisjordanos, también escala el tema de a quién apoyo en el mundo árabe. Entonces, si bien es cierto lo que es el territorio israelí no tiene ni una gota de petróleo, no tiene nada, en realidad son los apoyos que pueden suceder dentro de la zona. Y estamos claros, Randall, cuando hay una guerra, llámese guerra entre Irak e Irán, o una guerra entre el Líbano y Siria, Irak y Siria, cualquiera de eso, lo último que estás pensando es en surtir de petróleo. Entonces, por eso es que existen las bajas en las ofertas y sube el barril de petróleo. Lo hemos visto en la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur, cuando fue la guerra del desgaste en Líbano, cuando fue la guerra entre Irak e Irán. Son algunos momentos o pasajes importantes en los cuales el barril de petróleo ha estado bastante alto. Y en este siglo, digamos, del siglo XXI, las intifadas que han estado sucediendo entre Israel y Palestina, también ha habido algunos repuntes importantes o bastante altos del barril de petróleo.
Todo esto, por supuesto, tiene que ver con la tensión que hay geopolítica, vuelvo a repetir, en el conflicto que hay en Medio Oriente, y hablo todo el Medio Oriente, porque no solamente es Israel-Palestina, es todos estos países que viven en esa región tan convulsa del mundo. Daniel, otro tema que quería tocar en el campo internacional antes de entrar a hablar de Costa Rica es que realmente, aunque el mundo se ha ido descarbonizando, ¿verdad?, realmente la demanda de petróleo es altísima. Vos ponías el ejemplo de lo que de mi camisa, del cuadro, perdón, que tengo a este lado, de los lentes. Y entiendo por un artículo que leí un día de estos en el diario La Nación de Cristiana Figueres y de Alberto Trejos, que prácticamente los países con reservas ya tienen, digamos, ya tienen la demanda satisfecha para los próximos 50 años, entendiendo que el mundo va a venir utilizando cada vez menos combustibles fósiles, pero realmente hay una demanda altísima. Lo que pasa, Randall, es que lo más fácil de identificar es petróleo con gasolina. Es lo más fácil de identificar porque usualmente muchos lo utilizamos, ya sea en tu carro particular o lo utilizas en el servicio, digamos, de transporte público. Pero hay que recordar todos los productos que son derivados del petróleo. Por eso te hacía mucho énfasis en el tema del plástico, en el tema de las parafinas, en el tema de las ceras, en el tema de lo que son los fertilizantes, los aceites. Entonces, todo eso viene derivado del petróleo. Entonces, para quitar prácticamente todo el derivado del petróleo, va a tener que haber una transformación mundial y que no se va a dar de la noche a la mañana, o sea, no va a ser un switch. Este artículo que tú mencionas, que si bien es cierto tiene ese pronóstico a 50 años, hay países que posiblemente estén mucho más rezagados y tengan todavía, bueno, y tienen petróleo para muchos años. De hecho, se calcula 150 años para Arabia Saudita y 250 años para Venezuela, que son ricos en petróleo pesado y sobrepesado, este último, en Venezuela mucho más. Entonces, tienes una gran cantidad de aguas arriba, de productos que necesitas todavía que pasen por una refinería, que pasen por un craqueo catalítico y, por supuesto, hacerle todo lo que se llama el proceso petroquímico para convertir todos estos derivados en algo, vamos a decir así, aquí en este teléfono celular que tiene una cobertura que es de plástico, que aquí tengo una cobertura, digamos, del vidrio que también viene del petróleo. O sea, todo eso no va a ser tan fácil de migrar de la noche a la mañana. Que se está haciendo, que se está descarbonizando, por supuesto, que es el proceso que se tiene, incluso los 17 objetivos de sostenibilidad que no solamente Costa Rica, sino todo el mundo o la mayoría de países que han firmado el Acuerdo de París han buscado cómo hacer. Definitivamente te puedo apostar que cuando firmaron eso lo hicieron con un lapicero que era derivado de petróleo. Definitivamente, son las 2:16. Daniel, permíteme saludar a la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía a través de Facebook, a Gustavo Martín Fernández, que nos saluda, a William Daniel Barrantes, que lo hace desde Esparza, a Maripaz González también, que nos reporta sintonía. Vamos a ver una cosa aquí, nada más, vamos a ver, a Auxi, gracias. Lupe Monge también nos reporta sintonía. Carlos Salas dice, es un espacio pagado por Recope. No, todo lo contrario. A ver, no, todo lo contrario. Arturo Molina, y además, si fuera un espacio pagado por Recope, tendría que salir del precio de los combustibles. Arturo Molina dice, saludos y bendiciones. ¿A qué hora es el reprise hoy? A las 9:30 en Canal 2. La familia Méndez Miranda nos saluda también desde Upala. Doris Ash, saludos, Doris. Un saludo a Cristian también. Gonzalo Luna nos reporta sintonías de carretera. Oscar Alvarado también. Edmund Dantes nos reporta, Marco Vargas también, Patricia Jiménez, Gustavo Martín, Marco Vargas, Rodolfo Morales, Ana Calvo, Manuel Castro, bueno, un montón de gente que está con nosotros. Gracias por hacernos el reporte de sintonía. Cuando uno se mete a Google, Daniel, y pone precio internacional del petróleo, le salen varios, ¿verdad? Digamos, hay uno que es el petróleo inglés, también sale el petróleo de Nueva York. ¿Cuál es el que nos hace referencia a nosotros, Daniel? ¿Cuál es el que cuando uno ve que sube o baja hace referencia a nosotros? Porque yo puedo ver que el petróleo Brent inglés aumente hoy, pero el neoyorquino baje. ¿Cuál es el que nos impacta a nosotros? Claro, mira, vamos a contar de que el menú
que hay en el mundo es altísimo. Hay un petróleo, y voy a empezar con el venezolano, está el petróleo Brent, el West Texas Index, tienes digamos la cesta OPEP, tienes el canadiense, tienes el mexicano, tienes el de la India, tienes un montón. Pero en realidad Latinoamérica tiene uno muy específico que es prácticamente el que todos vemos, que es el West Texas Index, que es el que se produce en el Golfo de México, obviamente en el estado de Texas, y es el crudo que todos estamos viendo. El Brent, que es el otro más importante a nivel internacional, es el que se produce o el que se extrae de la parte norte del Reino Unido. Este funciona más como referencia para los países europeos, el otro, como acabo de mencionar, para los países latinoamericanos. Ahora, usualmente, o prácticamente, los dos se mueven al mismo ritmo. Cuando uno sube, el otro también está subiendo y viceversa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Te quiero contar, Randall, de que los petróleos tienen una dieta. La dieta significa la composición petrolera de ese barril. Y existen barriles livianos, medianos, pesados y sobrepesados. Y dependiendo cómo es la composición, que tienes más liviano que pesado, por supuesto que es más barato. En el caso del West Texas es un poquito más liviano que el Brent. Ok, nada más, enséñame sobre esa división, Daniel, por favor. Digamos, ¿qué impacto tiene eso? No sé, por ejemplo, de liviano se saca más combustible, más gasolina. Lo que pasa, claro, con mucho gusto te voy a comentar, dentro de los petróleos, o dentro de la clasificación de petróleos, tienes algo que se llama los grados API, que son los grados de viscosidad que tienen los barriles de petróleo, y eso lo da también la composición, si es más liviano o liviano, mediano, pesado. El tema es que cuando entra el petróleo digamos, a la torre de destilación, se le hace más fácil sacar producto más liviano. El producto más liviano tiene que ver con metano, tiene que ver con etano, que son propanos, que son gases mucho más fáciles, y a la hora de consumir o de producir la gasolina, que es la que todos conocemos, que es la que tiene los altos índices de octanaje, son más fáciles de producir, pero en menor calidad. Eso quiere decir que cuando estamos hablando del Brent, el Brent te va a dar una gasolina un poquitito mejor, un poquitito, no estamos hablando mucho, un poquitito mejor, pero de todas maneras para eso existen los aditivos que hacen de que las gasolinas que le echamos a el carro sean prácticamente iguales. Pero esto es un tema muy específico de las dietas que se dan dentro de cada uno de los barriles de petróleo. Para que lo hagamos sencillo, el barril de petróleo West Texas es un poquitito más liviano que el inglés, bueno, que el británico, y que es un poquito más fácil de desmeronar o de sacarle más componentes al West Texas que al Brent. Ok, Daniel, yo recuerdo que hace años, cuando yo empecé a trabajar en Monumental, siempre estaba atento al West Texas Index, para ver, yo decía, mira, aquí es sencillo, si yo veo que el WTI va subiendo, eso significa que en el cálculo de este mes Recope va a pedir un aumento. Hasta que tuve un circuito, yo dije, suave, cuando yo leo la nota de las agencias internacionales, donde dice el petróleo de crudo de Texas aumentó hoy 0.19, ¿verdad? Estoy hablando de crudo, pero cuando estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de gasolina y de petróleo ya refinado. Entonces yo decía, suave, porque entonces no se me vuelve una referencia, porque el petróleo de Texas es crudo y lo que aquí importamos es refinado. ¿Puedes argumentarme y elaborarme respecto a ese tema? Mira, te lo voy a contar fácilmente con una comparación rápida en frutas. Si usted tiene una fruta llamada, vamos a decir, banano o café, o puede tener melón, sandía, el producto crudo, el producto que usted acaba de sacar, ese señor tiene un precio a nivel internacional que se fija por oferta y demanda. Pero si nosotros agarramos y hacemos ensalada de frutas, la ensalada de frutas lleva otro procedimiento, no solamente la fruta, sino también lleva la mano de obra de quien la pica, la mano de obra de quien la envasa, la mano de obra de quien la empaca. Entonces hay unos costos asociados que son adicionales a la producción de la ensalada de frutas, que son prácticamente fijos. Por eso es que cuando nosotros vemos y comparamos el nivel de
fluctuación del barril de petróleo no es igual que la fluctuación de la gasolina, porque ya hay unos componentes fijos que tienen la gasolina, que suba o baje, el señor ya va a estar en ese parámetro. Es por eso que cuando nosotros hacemos las explicaciones sobre los precios de barril de petróleo y sobre los precios de la gasolina en Costa Rica o en cualquier lugar del mundo, te das cuenta que no es que uno subió 100% y la gasolina se va a ir 100%, porque en realidad hay unos costos asociados y el barril de petróleo, si bien es un costo importante del producto gasolina, no es el 100% del costo de la gasolina. Entonces, ahí hay que ir diferenciando de que no precisamente porque se mueva porcentualmente un número en petróleo, se va a mover exactamente el precio de la gasolina. Daniel, yo estoy seguro que nadie o casi nadie quisiera que refináramos petróleo en Costa Rica. Lo cierto es que no se refina petróleo en Costa Rica, pero ¿has hecho los cálculos, te pregunto, en algún momento, o tenés, digamos, la constancia histórica de si nos salía más barato comprar crudo y refinarlo aquí que comprar producto terminado? Mira, te cuento que con la historia que hemos vivido desde el año 1991, que acá en Costa Rica se cierra prácticamente la producción o la refinación del crudo en Costa Rica, los argumentos es que sale más barato traerlo de listo, ¿no? Ahora bien, usted cuando tiene que hacer, usted no digo Randall, sino usted que me está escuchando, cuando tiene que hacer este tipo de análisis, usted tiene que entender de que el país es muy chiquito. Costa Rica, con 5 millones de habitantes, prácticamente con un parque automotor aproximadamente de 1.800.000, 2 millones de carros, no alcanza para justificar prender la máquina de una refinadora, porque tienes que entender de que no es solamente traer el crudo, porque extraer el crudo, tienes que tener el oleoducto, tienes que poner la fábrica, que en este caso se llama la refinadora, a producir, y luego tienes que almacenar todo lo que haces y te vas a dar cuenta que no te sale la jugada. ¿Qué sucede en Aruba, por ejemplo? Aruba tiene una refinería muy similar a la que tiene Costa Rica, sigue estando abierta la de Aruba y no es para el mercado local, es para el mercado de las islas. Entonces, si uno quisiera hacer un ejercicio importante de volver a abrir la refinería, ahí tendríamos que agarrar, decirle a las personas de Recope que, y digo Recope porque son los dueños hoy de la refinería, ¿no? El día que sea Randall, el día de Daniel, y serán los responsables de esto, y decir, ok, ¿valdrá la pena abrir la refinería y vender a Panamá, a Nicaragua, a las islas, a Honduras? Ese es el ejercicio que se tiene que hacer. En estos momentos, el único ejercicio que hay es que sale más barato comprar la gasolina lista, que hoy en día se compra directamente a los Estados Unidos desde el año 2015, si no es 15, 16, ahí me chequean nuestros seguidores, se hizo el switch desde Venezuela hacia Estados Unidos, Daniel, que se compra la gasolina completa. Ok, justamente mi siguiente pregunta era ¿a quién le compramos la gasolina? Y es porque yo recuerdo que yo hice una entrevista en Matices, en el gobierno de Laura Chinchilla, eso quiere decir 2013, 2014, creo que fue en 2013. El canciller o el ministro de Ambiente, pues no recuerdo cuál era el puesto que tenía en ese instante, era René Castro. Y entonces lo tengo grabado como si fuera ayer, porque don René lo que me dice en esa entrevista es que hemos acordado con Brasil comprarle una cantidad enorme de gasolina y variar, digamos, nuestras fuentes de combustible. Entonces, por un lado, en ese momento, estoy hablando de 2013-2014, era comprémosle a Venezuela, comprémosle a México, comprémosle a Brasil y comprémosle a Estados Unidos. Vos que sos tan conocedor del tema, ¿hay alguna justificación técnica que vos conozcas para la decisión que se tomó efectivamente entre 2015 y 2016 de cerrar, digamos, la variedad de fuentes de la que obteníamos el producto terminado y escoger solo a Estados Unidos? Usualmente cuando se hace este tipo de decisiones, y de hecho así está basada la decisión en Costa Rica, es un tema de cercanía y calidad del producto. En el caso del producto venezolano, que ha tenido una debacle, digámoslo así, desde el punto de vista de eficiencia y de despacho a nivel internacional, ya Venezuela no es en la Venezuela que hace de 2010 hacia atrás podía darte ese servicio con un buen producto
como es la gasolina, una gasolina de alto nivel. En estos momentos Recope está comprando una de las mejores gasolinas, que es una gasolina bastante pura en ese sentido. De hecho, cuando llega acá a los laboratorios de fisicoquímica en los, digamos allá en Limón, pasa tranquilamente todos los test de calidad que antes los de Venezuela podían pasar y ya no lo pasaban. Y por otro lado, por supuesto, tienes que ver el tiempo que te pueden surtir el producto. Aunque México estaría más cercano, en realidad lo que estás haciendo es comprándole a un mayorista muy grande que se llama Estados Unidos y te provee la gasolina mucho más rápido que puede ser el mercado mexicano. Y esa es la razón por la cual nosotros le estamos comprando mayormente a Estados Unidos. Por eso hubo ese switch, como te digo, creo que fue 2014 o 2015, si no me equivoco. Ok. Aquí hay que ser, yo creo, muy claro, además en la historia, Daniel ya nos refería al año 91, cuando se cerró completamente la refinación en Costa Rica, desde el momento en el que Recope no refina, pero creo que hay dos fechas importantes posteriores. Hay un momento en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en el que se fija un impuesto a los combustibles, se les carga un impuesto a los combustibles. Ese impuesto era variable, depende de la situación del país, es decir, ese impuesto podía ir subiendo o bajando, depende de la situación. Y es, déjame ubicarlo en tiempo, porque fue la creación del impuesto, la creación del impuesto fue en el gobierno de José María Figueres, entre el 94 y el 98. Te iba a comentar exactamente. Figueres es el creador del impuesto, pero el gran... Daniel, ahí se te fue el micrófono, no sé por qué. No hay problema, vamos a ver. Ya. No, te contaba que en el tema de José María Figueres fue la creación y la fijación del que tenemos actual, el grande, el que prácticamente es casi un 40%, es en el 2001. Así es, sí, porque intercambié las fechas. El que crea el impuesto, ¿verdad? El que fija el que crea el impuesto es el gobierno de José María Figueres, que es entre el 94 y el 98, pero es variable. El que fija la cantidad de impuesto es el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en 2001, efectivamente. Entonces yo les decía que eso hay que tenerlo muy claro. Y que prácticamente, Daniel, nos da una estructura sobre el precio de los combustibles en Costa Rica, que sé que lo tenés muy fresco, donde hay, digamos, lo que nos cuesta, el precio, digamos, de lo que nos cuesta el petróleo, está el flete de ese petróleo, un margen de intermediación de Recope para sus gastos operativos, y el impuesto. Creo que así está configurado el precio del petróleo. De hecho, voy a pedirle a Manuel que nos permita compartir pantalla, porque ahí vi a Daniel buscando, vi una presentación que hizo Daniel un día de eso, así es que no tenés que hacerlo, pero si querés en algún momento apoyarte, Daniel, con compartir pantalla, lo puedes hacer perfectamente. Pero bueno, lo que decía es que tiene 4 componentes el precio de las gasolinas en Costa Rica. Sí, acá de hecho iba a utilizar, de esa presentación que hice hace 10 días, que la abrí para todo el mundo, una presentación abierta, que casualmente la refinadora costarricense de petróleo está utilizando, porque al final es una explicación académica, todo el mundo lo puede hacer, y si me permiten, si me dan chance de hacer compartir pantalla, no puedo porque estoy invitado dentro del Zoom, sino lo pueden ver en la pantalla de Recope. Ahí hay un desglose importante de la estructura de precios de los combustibles, no solamente de gasolina super, gasolina Plus 91 y diésel, sino también de otras gasolinas, porque recordemos que Recope no solamente comercializa estas 3, comercializa unas cuantas más. Te voy a contar rápidamente que el 42% aproximadamente, una buena tajada de este precio se va en el precio internacional del producto, que tiene una pequeña ecuación adentro, ¿no? Una ecuación, Randall, que combina 2 cosas fundamentales: el precio que se comercializa internacionalmente más el tipo de cambio, porque recordemos que también el tipo de cambio
entra a participar en todo esto, y a veces se nos olvida que el tipo ahorita está en 620 y algo, que no es lo mismo que 580 hace unos cuantos meses atrás. Por el otro lado tienes otro pedazo del pastel, que es el 40% aproximadamente, que es este impuesto único a la gasolina, que, como lo acabamos de decir, es un impuesto que hace que sea del top 3 de gasolinas más caras en toda Latinoamérica. Luego tienes algo que se llama el flete. El flete es todos aquellos estos camiones cisternas que están dando vueltas a nivel prácticamente del país. Luego tienes el margen de Recope, que es otro 7%, es importante decir esto, de que Recope como institución solo se lleva el 7% como institución completa, ya después hay otra segmentación en temas de nómina y etcétera. Y luego tienes lo que se llama el margen de las estaciones de servicio, porque la estación de servicio no tampoco lo hace de gratis. Daniel, entonces, perdona, ya puedes compartir si necesitas. Listo, de una vez lo voy a hacer, me van a disculpar los chicos que me están escuchando en radio, pero estoy haciendo estoy compartiendo la pantalla de la estructura de precios. Hay otras pestañas que pueden darse cuenta todos los que me están viendo, que tengo abiertas preparando cualquier tipo de pregunta que me haga Randall. Ahí tienes todas las pantallas, son fuente de Recope, no hay otra fuente, no tengo otra fuente, es la fuente confiable. Y como se dan cuenta, a nivel visual podemos observar definitivamente ese pedazo azul gigante que es el precio internacional del producto, y la parte roja que prácticamente se lleva el 80-85% de todo esto. Randall. Sí, de hecho, también te quería contar, Daniel, que me escribió don Alejandro Muñoz, que es el presidente ejecutivo de Recope, y que me dijo que si nosotros lo queríamos así, en un ratito se podría sumar al Zoom para aclararnos algunas cosas. Así es que ahorita lo voy a invitar, porque hay algunos aspectos que yo quiero conversar con él, y supongo que Daniel también. Pero ok, aquí queda claro, cuando Daniel nos genera, digamos, esta imagen, que el 37% del precio de la gasolina super, por ejemplo, de los 708 colones por litro que nos cuesta, el 37% viene del impuesto, el 45% viene del precio internacional, el 7.4% viene del margen de las estaciones de servicio, el 6.7% es el margen de Recope, el 2% es el flete y el 1.7% son subsidios y otros. Entonces, claramente hay que identificar que lo que nos hace los combustibles más caros, ¿ok?, es el impuesto. Eso es lo que nos hace el combustible más caro. Yo un día estaba analizando un documento de Recope, por cierto, donde uno lograba comparar los precios antes de impuestos, y Costa Rica es el que tiene el segundo más bajo de Centroamérica, versus el precio con impuestos. Ahí nos vamos para arriba, Daniel. Te voy a contar que hay otra pestaña que estoy mostrando, que habla sobre cuánto cuesta los diferentes productos que tiene Costa Rica acá, ¿no? Y aquí donde te puedes dar cuenta rápidamente cuánto se va en impuesto y cuánto es el precio, valga la redundancia, sin el impuesto. Entonces, el combustible que todos nosotros utilizamos en nuestros carros es el que tiene la tajada más grande del impuesto. Ahora, ¿se puede hacer algo con el precio internacional? Lamentablemente, déjeme decirle que no, porque el precio internacional es algo que está sujeto a algo, como lo habíamos explicado al principio del programa, que está fuera de nuestro alcance, un conflicto en Medio Oriente, un conflicto geopolítico, no podemos hacer absolutamente nada. Y los márgenes de comercialización acá adentro se dan cuenta de que son bastante pequeños. Tenemos un impuesto único a las gasolinas que lamentablemente es el que nos coloca en ese podium negativo de tener la gasolina más cara. Claro, de hecho, a esta hora ya le mandé el link, por cierto, a don Alejandro, que ahorita se nos suma, porque, Daniel, uno puede ver, digamos, qué puede tocar de la fórmula, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que puede tocar, vos lo decías bien, el precio internacional no lo podemos tocar, lamentablemente, podemos tocar el impuesto y podríamos tocar el margen de Recope. Y cuando digo podríamos tocar el margen de Recope, aunque tenga un peso muy bajo,
realmente Recope nos dice, y los informes de auditoría dicen, es que Recope vende al costo, a lo que cuesta su operación. Y entonces ahí podríamos enfocar aún más, digamos, ese costo de operación de Recope, y aunque signifique 1 o 2 colones en el precio final de los combustibles, yo sí creo, Daniel, que hay un porcentaje de lo que pagamos que hace que ese costo operativo de Recope sea particularmente alto. Acá es decir, donde, nos infla esto. Acá es donde yo quería ponerle a todos los que nos están siguiendo por redes sociales la estructura de precio de gasolina plus que lo coloca Recope, y vuelvo a repetir, yo soy un analista que en estos momentos utiliza esta fuente fidedigna para poder hacer el análisis. Ahora que entre don Alejandro, creo que él es la persona idónea para responder algunas cosas dentro de Recope, ¿no? Pero lo que estamos viendo en esta pantalla que estamos visualizando es donde se va el margen de Recope, y ve que como cualquier empresa tiene sus gastos de operación, tiene sus reservas de inversión y tiene los costos de servicio de importación. Se puede ver o vislumbrar en los 3 gradientes verdes en la primera columna. Y luego cada uno de ellos se tiene subsegmentado de qué se trata la convención colectiva, de qué se trata costos generales, reservas, depreciación de activos, y en la parte de los servicios de importación, ahí nos damos cuenta cuánto cuesta el margen, el flete, los costos de demora, todo esto. Yo he comentado, Randall, en otros espacios, como lo dije yo, hace 10 días hice una explicación en vivo, que toda empresa, Recope, Monumental, Central de Radios, mi empresa, la tuya, la que sea, siempre va a tener márgenes de optimización de nómina, optimización de gastos, optimización de absolutamente todo. Pero ninguna empresa puede vender sin ningún margen de operación. A ver, hay una gente hay una línea de tendencia que la gente me dice, Daniel, hay que cerrar Recope. Si yo cierro Recope, o si yo cierro digamos la única empresa que tengo que reparte gasolina, ese margen de Recope por supuesto que es cero, pero si ese margen que estamos viendo en el pastel gigante, ¿no? Pero si ese margen es cero, entonces ¿quién la trae? Claro. ¿Verdad? Es ahí donde yo le digo a la gente, hay que tener cuidado, porque no es irse contra Recope, es irse contra una empresa que vaya a traer la gasolina. Si se llame Recope, si se llame Randall, o se llame Daniel, yo también tengo que operar y tengo que tener gente y tengo que tener todo. Entonces, estas son cosas que a mí me gusta por lo menos identificar para que la gente, o explicar, para que la gente quiera o pueda ver de que si hay una empresa como cualquiera que se puede optimizar, Recope no es la excepción. Ahora que está don Alejandro, ahora sí ya ahí puede ahondar un poquito más profundo, pero a mí me parece que una empresa no puede ir al cero. O sea, el margen de Recope, que se llama 7%, no puede ir a cero, jamás. O sea, entonces es ahí donde yo también le digo a la gente, yo sé que hay muchos que andan haciendo hasta huelgas y hashtags y todo eso, pero si llame Recope o se llame otra, va a tener que utilizar una parte del dinero para pagar su operación. Daniel, ¿cuánto, y ya voy a saludar a don Alejandro, pero Daniel, cuánto pesa, la convención colectiva de Recope dentro de sus gastos operativos? Acá lo estamos viendo visualmente, cuesta 0,9% de todo el precio de la gasolina, según esta Irvina que está acá. Como digo, es mi fuente fidedigna y es la fuente que estoy utilizando. Pesa 5,4% la convención colectiva de trabajo de Recope. No, perdón, pesa 0,9, lo que significa 0,9%. 4 colones por litro. Eso es correcto, según esta gráfica, y que es fuente fidedigna y auditada. Claro, entonces lo que significa que cada vez que pagamos un litro de gasolina plus 91, súper, perdón, pero estoy en la casa y no puedo controlar a los perros. Les decía que cada vez que pagamos un litro de gasolina plus 91, que es gasolina súper, 5.4 colones van para la convención colectiva. Ahora déjenme saludar a don Alejandro Muñoz, el presidente ejecutivo de Recope, a quien tengo yo
y siempre se lo reconozco, espero, don Alejandro, su disponibilidad siempre para dar explicaciones. Puede ser que en algún momento no estemos de acuerdo en alguna idea, pero yo tengo que reconocerle a don Alejandro, primero, que siempre está atento, y segundo, que siempre está disponible para dar sus conclusiones y sus argumentos, y tercero, y tengo que también agradecérselo, siempre ha estado dispuesto a echarse unas luchas internas, y ya vamos a ver una de ellas, que es muy compleja. Don Alejandro, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su disponibilidad. Disculpen la intromisión. Muy bien, muchas gracias a Daniel y a vos, Randall, por permitirme ingresar, pero sí es un tema que me interesa que quede muy claro. Ya Daniel lo ha hecho anteriormente y creo que con bastante claridad. Los datos son correctos, hay algunas cosas que van a variar, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se homologue la nueva convención, ese peso va a variar hacia abajo, etcétera. Entonces yo creo que vale la pena como que la gente tenga la verdadera dimensión de lo que es esta empresa pública. Claro, de hecho yo quisiera, don Alejandro, iniciar con una cosa. El hecho de abrir el monopolio de Recope, no significa una caída de precio, y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿verdad? Uno puede tener otros fines para abrir el mercado de los hidrocarburos, por ejemplo, que Recope entre en competencia, entonces hay que fortalecerlo a la institución, por ejemplo, en la investigación, que hoy no puede hacerla, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a abrir el mercado para que Recope se vea forzado, digamos, a asumir procesos de investigación, procesos de eficiencia en un mercado de competencia que es muy diferente, digamos, a un monopolio. Eso yo creo que sí podría ser. La caída en el precio, no, uno podría disminuir algunas cosas, digamos, de los gastos de operación producto de esa eficiencia, que no significarán necesariamente, digamos, un impacto muy fuerte en el precio. Aunque sí de 1 o 2 colones, no sé, por ejemplo, si uno logra eliminar, por ejemplo, la totalidad de la comisión colectiva, pero eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que yo quiero enfocarme, y ya le doy la palabra a don Alejandro, en que la apertura del monopolio no significa una disminución de precio, pero podría significar otras cosas en temas de servicio, eficiencia y transformación de la institución, don Alejandro. Sí, bueno, ese es un tema que nosotros mismos hemos puesto a disposición de la Asamblea Legislativa para su discusión. Nosotros fuimos muy proactivos cuando asumimos esta administración. Hicimos varias cosas. Una de ellas fue elaborar un borrador de proyecto de ley que está en la Comisión de Ambiente desde abril del 2019, que es el 21.343, y allí se pone toda esta discusión. Es decir, no esperamos que ese sea el proyecto que se apruebe, pero es que hay que empezar con algo para discutir sobre Recope. Hay muchas opciones. La gente dice cosas como desde cerrar hasta mantener el monopolio, lo que sea, hay que discutirlo. Ahora, cuando ustedes dicen hay que abrir el monopolio es una ley aparte, no es Recope. Recope es la empresa que administra el monopolio. Uh-huh. Cuando ustedes dicen abrir el monopolio, quiere decir que entonces le van a quitar también a Recope la administración de ese monopolio del Estado, ¿verdad? Entonces, con la idea de que otras compañías, no sé cuántas, porque este es un mercado muy pequeño, vendrían al mercado. Pero ahí empiezan las dificultades. Resulta que Recope, empresa del Estado y de todos los costarricenses, ha construido una infraestructura pública cuyo corazón es el Sistema Nacional de Combustibles, que tiene un poliducto de 533 kilómetros cuadrados, más una capacidad de tancaje de 85 tanques para almacenaje de hidrocarburos, más 6 esferas para GLP. Entonces, cuando abrimos el monopolio y Recope administra toda esta infraestructura, ¿cómo lo vamos a abrir? Le vamos a decir a las empresas que vengan, miren, señores, ustedes son bienvenidos al país a competir, etcétera, pero cada quien tiene que desarrollar su infraestructura. ¿A dónde?
¿A dónde la van a desarrollar? ¿Cómo la van a hacer? Eso cuesta miles de millones de dólares. O la idea es que le pasemos esto, como hay un proyecto ahí de ley que se parece mucho a la iniciativa del referéndum, de que le pasen esto al MINAE, toda esa infraestructura, y que el Recope solo sea expendedor de combustibles, pero resulta que el Recope no tiene gasolineras, entonces no sabemos cómo es que va a competir, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son las estaciones de servicio las que llegan al público, y claro, una transnacional, como ya las hay presentes en el país, tienen sus propias gasolineras, está Total y otras, ¿verdad? Y hay una cámara de empresarios del combustible. Ninguna de esas estaciones de servicio le pertenece a Recope. ¿Cómo haría Recope para competir? Esa es una pregunta que habría que dilucidar. Claro. No, indudablemente, don Alejandro. De hecho, quisiera sumar a Daniel en la conversación, digamos, a esta altura, porque yo leí con mucha atención los informes de Recope respecto a los proyectos de ley, y entiendo, digamos, que una de las preocupaciones muy válidas son estas que ha planteado don Alejandro, pero también entiendo que podríamos abrir el monopolio construyendo bien finalmente una ley que permita a Recope también, Daniel, fortalecerse de alguna manera. Yo tengo que decir que soy un firme creyente de que la competencia mejora los servicios, Daniel. Primero, antes que nada, muy buenas tardes a don Alejandro, no lo había saludado. A ver, yo que soy fiel creyente, igual muchos de ustedes me conocen, que la apertura del mercado de telecomunicaciones, el mercado de seguros, el mercado bancario, bueno, eso no solamente crea inversión extranjera, crea dinamismo, nuevos puntos de empleo, todo esto. Aquí la gran diferencia, Randall, y para todos los que nos están escuchando, es que aquí no estás vendiendo un servicio, no estás vendiendo un intangible, estás vendiendo un tangible, y que no solamente que es tangible, sino que es inflamable, que no cualquiera lo puede hacer. O sea, no es vender una tarjeta de chip, ¿okay? O sea, hay que estar muy preparado para todo esto. Eso bien lo había comentado yo la semana pasada. Hay que estar capacitado, y no es cualquiera que se pueda dar el lujo de expender gasolina, porque no estás expendiendo agua. ¿Okay? Yo soy de las personas que dicen de que Recope se tiene que transformar, y yo creo que por ahí debería estar el objetivo de una empresa que ha sido no solamente monopólica, líder, todo lo que quieran, sino que podría llegar a tener cosas muy interesantes como el Eco 95, que yo confío mucho en esa migración de ese 5 a 10% de etanol en la gasolina super, por ejemplo. He sido una persona que se ha puesto mucho en eso, que si hay algún tipo de alianza público-pública con el tema de las electrolineras, por ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Pero coincido con don Alejandro, que no es que coincida con don Alejandro, es que cualquier persona, cuando se sienta a analizar, ok, ¿qué voy a abrir? O sea, ¿qué es lo que voy a abrir? Las gasolineras, voy a abrir el expendio al mayor de la gasolina o del combustible. ¿Cuál de todos los combustibles, Randall, te lo puse, y a todos los que nos siguieron, cuál de todos los 17 que hace el Recope? Porque todo el mundo ve combustible súper irregular, pero son el de aviones, el búnker, el asfalto, o sea, hay un montón. ¿Cuál es el que va a ir en competencia? Y después, acaba de decir don Alejandro una clave muy importante, yo lo había comentado en el live de la semana pasada, es que toda la infraestructura cuesta miles de millones de dólares, miles de millones. Entonces, o tendrías que traer la gasolina vía terrestre por Nicaragua o Panamá, o tendrías que alquilarle prácticamente metros cúbicos a Recope, que es algo estilo, entre comillas lo digo, lo que hace hoy el ICE con estas dos operadoras que les alquila una parte de la torre, por ejemplo. O sea, podría hacerse eso. Lo que yo no estoy de acuerdo, y lo dije bien claro, no es pasarle todo al MINAE, porque el MINAE, como lo podemos ver en la filmina, hay una parte que tiene que ver con los costos de operación, y hay costos de mantenimiento de todo eso. Y si nosotros se lo sacamos a Recope, a Daniel o a Randall o a Alejandro, como se llame la empresa, el MINAE la plata la va a tener que sacar de los impuestos, que hoy en día el presupuesto está bastante complicado. O sea, ya nos metemos en la parte de finanzas públicas. O sea, que vamos a cargarle un presupuesto adicional al MINAE por un tema de esto. Entonces,
Acá yo creo, Randall, vuelvo a repetir, si bien es cierto, tenemos una gasolina cara, tenemos un impuesto único al combustible que se puede, con voluntad política, poder manipular hacia la baja para poderle dar un poquito más de flexibilidad al bolsillo del costarricense y que ese dinero que sobra se inyecte a la economía, comprando hamburguesas, comprando corbatas, comprando otra cosa. Uh-huh. Es diferente al camino de poder hacer aperturas, que ojo, yo soy el primero que lo quiere hacer, pero como es un producto diferente a un servicio, que es un producto inflamable, que es un producto que no cualquiera lo puede manipular, creo que hay que meterle un poquito más de ojo a todo esto. O sea, en este apuro hay que tener en consideración de que no es cualquier producto, no es una venta de chip, no es una venta de una tarjeta de crédito. Estamos hablando de producto que es manipulable, inflamable, explosivo. Claro, yo quisiera, digamos, realmente llamar mucho a la responsabilidad en esta discusión y ser muy claros con el país, como lo han sido ustedes dos hoy, de que hay tres discusiones diferentes, con tres objetivos diferentes. Es que si la discusión es disminuir el precio de los combustibles, señores, eso es facilísimo, quitemos el impuesto y se bajan un montón los precios de los combustibles. Eso es una discusión facilísima. Por supuesto que la discusión que vendrá ahí es, bueno, ¿y de dónde sacamos la plata que recogemos de los impuestos del combustible? Es que ahí, Randall, ahí es donde tú inyectas, me va a disculpar don Alejandro, sé que don Alejandro iba a hablar, ahí es donde tú le dices, yo voy a sacrificar un poquito del impuesto, pero le voy a dar más poder adquisitivo a las personas, y cuando hablo de las personas también hay que recordar que el impuesto de la gasolina termina siendo aguas arriba parte del costo de el agua, de la luz, del teléfono, del arroz, del café, de muchos productos que tienen que transportarse. Claro, ahí es donde voy. Claro, no, y yo entiendo ese punto, Daniel, por eso digo que hay que dividir las ideas. Es que una cosa es disminuir el impuesto, ¿verdad? Y le damos más poder adquisitivo a los costarricenses y generamos más ingresos fiscales por otro lado, ¿verdad? O sea, en español es decir, bueno, yo le bajo un 5, un 6% al impuesto y entonces eso me generará un dinamismo económico que me va a generar ese aumento del 6%, un aumento más grande en recaudación del IVA o de renta y ahí lo compenso. Esa es una discusión. Otra discusión tiene que ver con la eficiencia de la institución, que no pasa por disminuir el precio, pasa por la ley orgánica de Recope, pasa por su formulación interna, pasa por su convención colectiva, y otra cosa diferente también es desamarrar a Recope para que pueda hacer investigación y concentremos nuestra visión en las energías limpias. Son tres discusiones que están vinculadas, pero que son diferentes en los objetivos, don Alejandro. Bueno, yo aquí quiero ser claro y retomo lo que dije al inicio de mi primera intervención. En ese proyecto de ley que está ahí se anota claramente la posibilidad de que Recope empiece a investigar y desarrollar energías alternativas, inclusive hasta llegar a un buen desarrollo y consolidación del hidrógeno, que es cero emisiones, el hidrógeno verde. Esta posibilidad está ahí planteada, ahora se discute y todo el mundo pone sobre la mesa el hidrógeno, pero nadie le entra a la discusión. ¿Cómo hacerlo? Entonces, en este proyecto de ley se plantea que ninguna energía alternativa estaría dentro de un monopolio, sea el de Recope o sea cualquier otra empresa que se cree. Estas energías alternativas es para que, utilizando la capacidad técnica y financiera que tiene Recope como empresa pública, junto al sector privado, se lance a la creación de un parque industrial de energías alternativas y que haya competencia en esa materia, ¿verdad? Porque las energías alternativas hoy se pueden desarrollar, cualquiera podría empezar a desarrollar hidrógeno como lo están haciendo en pequeña escala don Franklin Chang y otras asociaciones, o están empezando con eso. Pero realmente potenciar energías alternativas y sobre todo desarrollar investigación y desarrollo es casi en Costa Rica exclusividad de universidades públicas y empresas como Recope.
Entonces, en ese sentido es como podemos ayudar al país a crear esto. Ahora, la idea es que, como ya lo planteó la Contraloría General de la República recientemente, ¿cómo podemos hacer esa transición si lo que provocaríamos a la hora de generar energías y rebajar impuestos es un hueco fiscal más grande? Entonces, necesariamente, dice la Contraloría, habrá que buscar mecanismos para que los impuestos vayan siendo trasladados hacia esas otras energías alternativas, de manera tal que haya un balance en la estructura fiscal del país, pero también se vaya disminuyendo poco a poco el uso de combustibles fósiles. Y tiene sentido, porque de qué otra forma podríamos empezar a eliminar esos combustibles fósiles. También tiene sentido que el monopolio de los combustibles fósiles siga siga estando un monopolio, porque es la única forma de acabar realmente con esa energía, ese tipo de energía. Porque si no, lo que daríamos es darle chance a que esto siga y siga y siga en el tiempo. Se dinamice, porque entonces va a haber un incentivo que es vender algo que es muy apreciado, combustibles, ¿verdad?, en el mundo. Entonces no pasaríamos hacia esos otros estadios que modificarían la matriz energética. Eso don es un Alejandro, tema que hay que discutir. Claro, don Alejandro, de hecho, usted tocó el tercer objetivo, digamos, que es concentrarnos como país en energías limpias. Pero, por ejemplo, cuando Daniel plantea, bueno, no podemos eliminar, digamos, el impuesto, podemos disminuirlo y apostar a que la dinamización económica que genera esa disminución, aumentando el flujo de caja o el poder adquisitivo, digamos, de los costarricenses, nos compense lo que bajamos. Por supuesto que habría que afinar el lápiz para hacer ese cálculo, pero en términos generales, como hipótesis de trabajo, ¿cómo ve eso, don Alejandro? Vea, nosotros ya le hicimos una propuesta verbal y por escrito al Ejecutivo. Que rebaje el precio del gas licuado de petróleo. ¿Cómo se rebajaría ese precio? Ese precio se rebajaría llevando el impuesto que hoy tiene el GLP al mismo nivel del impuesto que tiene el búnker, o sea, 24 colones por litro, por barril. Bueno, o por litro, sí es, perdón. Entonces, si nosotros rebajamos el impuesto al gas licuado de petróleo, que es el mayor dinamizador y el que más impacto tiene en la economía costarricense, es el que más crece en demanda, un 7% anual aproximadamente, lo ocupan aproximadamente el 53% de las familias en Costa Rica, o sea, más de 710,000 familias para cocinar, y muchas otras instituciones para, por ejemplo, lavanderías hospitalarias, industria, etcétera. ¿Y por qué bajarlo al mismo nivel del búnker? Porque buscaríamos dos cosas. Uno, dinamizar la economía bajando el impuesto que tiene el GLP, porque lo usan múltiples sectores. Sería un multiplicador del dinamismo. Pero al mismo tiempo lograríamos que en un plazo de una década, por ejemplo, la industria se fuera pasando al GLP en sus calderas, hornos y todo lo que necesite búnker, e ir eliminando el búnker de la matriz energética, que es el combustible más contaminante que nosotros quemamos en Costa Rica. Entonces, tiene un doble sentido: dinamizador de la economía y mejora la calidad del aire y del ambiente. Don Alejandro, ustedes le pidieron al Ejecutivo, perdón, para no equivocarme, le pidieron al Poder Ejecutivo bajar el impuesto al gas como licuado alternativa para dinamizar la economía. Okay. Ningún otro combustible, porque hay también una propuesta que es bajar el diésel. Ajá. Bueno, cualquiera diría, sí, hace sentido bajar el diésel, pero resulta que el diésel no afecta a tantos sectores como sí afecta el GLP. ¿Y la gasolina?
No, la gasolina, no. La gasolina creo que sería el último eslabón en la cadena para rebajar. Porque la gasolina, la mayoría son vehículos privados. El diésel sí lo usa más transporte público, el tren, inclusive los nuevos. Y el GLP afecta no solamente, vea, hay muchos vehículos convertidos a GLP en el país, más que eléctricos en el país, en este momento. Claro, pero digamos, don Alejandro, perdón que lo interrumpa, lo que quiero determinar es cuál impacta más en la cadena de producción, es decir, que bajen los anteojos, la camisa, el pan, que se mueve a través de camiones, ¿cuál es el que impacta más? El GLP ya me dijo que sí, pero el diésel impacta más que las gasolinas. Bueno, ahí sería el cóctel. Si usted me dice, en el IPC, ¿cuál les impacta más? El cóctel de combustibles que nosotros traemos. ¿Y no podemos bajar el cóctel? Bueno, es que eso estaría en manos de la Asamblea Legislativa, como bien lo dijo Daniel. No, claro, pero usted, digamos, ¿a usted qué le parece? No, a mí no me parece. A mí me parece que lo ideal sería iniciar con una rebaja del GLP, porque el GLP es el que dinamizaría más sectores en su conjunto. Ok, Daniela, ¿a vos qué te parece? No, lo que pasa es que yo defiendo más la tesis de hacer un cóctel completo, porque al final estarías impactando psicológicamente a toda la población. O sea, estarías agarrando, recuerden que, y de hecho hoy salieron las cifras fiscales del mes de abril, y cuando tú ves las cifras fiscales, sabes que la recaudación del impuesto de gasolinas es solamente el 10% de toda la recaudación. Entonces, si haces prácticamente un 50% hacia abajo, o sea, en vez de tener 10%, haces 5%, el otro 5% lo podrías traer a nivel de impuestos sobre la renta, impuestos sobre consumo, impuestos sobre la venta, impuesto de valor agregado hoy en día. Sin aumentarlos, solo aumentando, digamos, solo dinamizando. Sí, dinamizando. Entonces, aquí es donde entra a jugar otro protagonista muy importante, que no es Daniel, ni creo que tampoco es don Alejandro, creo que es el Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación es el que tiene que agarrar con el Ministerio de Hacienda y decir, déjame hacer el análisis de estrés para ver cuánto puedo ceder yo en el cóctel completo de gasolinas para ver cuánto se va a dinamizar. Lo que pasa es que hay una parte importante, y aquí yo defiendo mi tesis de que no solamente es el excedente que vas a dejar de pagar en gasolina, sino que le vas a dar ese dinero a una persona a una soda, a un restaurante o a algún hotel, turismo, y lo que vas a hacer es que con ese excedente vas a estar reactivando una economía que tanto se necesita en Costa Rica, que puede generar también empleo, cosa que necesitamos todos, que necesitas patentes municipales, que se necesitan. O sea, hay una gran cadena, tanto directa como indirecta, de beneficiarios que podrías hacer solamente haciendo este ajuste de gasolina. En el caso mío, sí me distancio de la alternativa que está diciendo don Alejandro, de simplemente que es el cóctel completo de poderlo bajar. Pero al final son tesis que se van a dar, o sea, no es que nadie tenga la razón uno más que otro. Claro, porque incluso es una decisión del Poder Ejecutivo respecto a este tema. Es que aquí es simplemente lo que Daniel quiere, me imagino que es lo que quiere don Alejandro, pero es que al final todo termina en el búnker, pero no el búnker, el combustible, digo yo, allá en la Asamblea Legislativa. En el búnker de Cuestamoras. El búnker de Cuestamoras. El segundo tema, el otro tema que yo quería tocar con don Alejandro y con don Daniel es la eficiencia respecto a Recope, don Alejandro. Y sé que aquí, digamos, usted no es mi enemigo psicológico de lo que voy a decir, porque sé que usted está de acuerdo con muchas cosas. Yo estuve estudiando el presupuesto de 2021 de Recope. Resulta que las remuneraciones básicas de Recope, usted se sabrá estos números de memoria, son 10.673 millones de colones. Los pluses son 21.835, es decir, de cada colón presupuestado para remuneraciones básicas hay 2 colones presupuestados para pluses. Pero hay un porcentaje que sé que usted está de acuerdo, pero además para mí es una vulgaridad realmente, que es cómo Recope va a tener que usar este año 2021 3.217 millones de colones, 3.217 millones de colones, y dárselo a un fondo de ahorro de los empleados y decir, tome, esta plata pública, 3.217 millones, convirtámoslo en privado, tome, trabájelo y ve a ver qué pasa, y además sale del control de Recope. Don Alejandro, y en un hilo que leí esta mañana preparando la entrevista, creo que fue con Gustavo Araya,
que también es nuestro analista en comunicación política, usted decía, ojo, que es que hay que darle el 8% a los empleados. No importa si eso pesa 5 colones, 1 colón o colón y medio en el precio de los combustibles. Es que per se es un abuso, a mí me parece un abuso, don Alejandro, y sé que usted también quiere eliminarlo, don Alejandro. Bueno, varias cosas a las que te referiste. La convención colectiva que se va a homologar próximamente rebaja bastante el peso de la convención en el precio del litro, de cada litro de combustible. Pasa de 0,9 a 0,7. Pero es que hay que comprender que dentro de la convención colectiva negociada, hay 2 rubros que pesan el 82% de todo el costo de la convención. Solo esos 2 rubros. Uno, el mayor, que pesa 62%, es la anualidad, que está en todo el sector público. A eso nosotros no lo podemos eliminar. ¿Qué es lo que nosotros podemos negociar en la convención? Es más, eso ni siquiera debería estar en la convención. Uh-huh. Porque esa anualidad, lo único que nosotros podemos hacer es aplicarle la forma en que se tiene que pagar, como lo dice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635, y punto. ¿Verdad? Nominal, de acuerdo al salario base de cada puesto de julio del 2018. Punto. Bueno, eso ya negociado así, de esa forma, pesa el 62%. El otro rubro grande, que pesa 20 punto algo, 20.3 o 20.7, no me acuerdo exactamente, pero 20% sí pesa, es ese traslado de fondos de Recope a un fondo privado, que es el Fondo de Ahorro y Préstamos de los trabajadores de la empresa. Nosotros no podemos eliminarlo sencillamente porque eso fue creado por ley en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que le dio personería jurídica al fondo. Creo que antes del 2009 no existía con personería jurídica, pero ese fondo viene casi que desde que se creó Recope. Y desde esa fecha, desde ese año en adelante, tiene personería jurídica, dada por un proyecto de ley que presentó un diputado, no recuerdo quién es. Entonces, en ese proyecto de ley, en el artículo 3 dice que Recope tiene que darle un porcentaje al fondo. No dice cuánto, porque eso se negocia. Y ese porcentaje hoy, antes de que entre a regir la nueva convención, hoy son aproximadamente poco más, poco menos, 2.500 millones al año. Entonces, sí es mucho dinero. Don Alejandro, perdón, pero en el presupuesto de ustedes, ahí en la página, dice 3.127 millones para 2021 presupuestado. Bueno, imagínense, es más todavía. Entonces, bueno, es que creo que había un dinero ahí que en algún momento lo retuvo Arecep, no lo reconoció, y entonces hubo un juicio y lo ganó el fondo, y ahora hay que retribuir. Tal vez por eso sea. Pero la cuestión es que, en todo caso, es demasiado dinero. Y esto, obviamente, que es un traslado de fondos a una empresa privada. Y por ley también es una contradicción, porque por ley Recope no le puede dar fondos a ninguna empresa privada, con costos al Ministerio de Ambiente y Energía o a cualquier otro por medio de un decreto, pero son instituciones del Estado, en fin. Pero una empresa privada jamás. Esos dos rubros de la convención pesan el 82%, o sea, lo demás es casi nada. Si nosotros elimináramos esas dos cosas, una, sacando la anualidad de la convención, que ya no esté ahí, ¿para qué va a estar ahí si por sí existe? Eso se resuelve con un salario global.
porque entonces esa anualidad empieza a formar parte del salario del trabajador y ya se elimina esa distorsión. Y lo otro se elimina con la voluntad de los diputados para discutir y aprobar ese proyecto de ley, y eliminamos un 82% de la convención. Sí, por supuesto, que de hecho yo hice la regla de 3, Daniel. Si hoy el 0.9% que pesa la convención colectiva de Recope significa 5.4 colones por litro, bajarlo a 0.7, como bajará con la nueva homologación, significa baja a 4.2 colones. Pero realmente a mí, y no solo lo hace Recope, digamos, lo hacen otras instituciones públicas, de agarrar fondos públicos y convertirlos en fondos privados. A mí me parece una desfachatez, Daniel, y ojalá los diputados, y así vamos a hacer nosotros, pues generando presión desde acá también, le entren a este tema, porque, insisto, no importa si eso significa 1 o 2 colones en el precio, es que ese 1 o 2 colones es una vulgaridad incluirlo para generar fondos privados, Daniel. Es que, a ver, hay una cosa que nosotros tenemos que entender previo a todo esto. No se puede estar juntando peras con manzanas en todo esto, y que es exactamente lo que vos estás diciendo, Randall. O sea, hay un tema con la convención colectiva. Yo soy de los que dice, tiene que haber una ley de empleo público, no para Recope, es para todos los funcionarios públicos de Costa Rica, que nos va a beneficiar a todos para que no esté creciendo como una bola de nieve. Lo que pasa es que cada nómina tiene unos pesos específicos en cada uno de las instituciones. Entonces, en el caso de Recope, que todavía no he dejado si te das cuenta, todavía no he dejado de compartir la pantalla, ¿no? Ajá. Ahí nos estamos dando cuenta que si se estrangula todo esto que está sucediendo, que es la vía correcta, lo que quiero yo elevar acá es bajarle de la nube a la gente, que eso va a hacer que el precio de la gasolina en 708 va a bajar a 400, y eso no es así, porque si bien estoy en contra de este tipo de salarios que se van moviendo como la espuma, también tengo que saber cuánto me impacta. No estoy minimizando el problema, pero también tengo que ser real. Yo bajo 5% el precio del impuesto y estoy haciendo muchísimo más al país que estrangulando el tema de los 1.700 empleados en Recope, que como bien lo dije en ese esa clase que di, yo sé que esos 1.700 tienen que haber personas que hoy, por temas de tecnología o por temas de que ya se están jubilando, puede ser optimizado a 1.600, 1.500, no lo sé. Eso sí es una pregunta que le hago a don Alejandro. Yo no puedo poner palabras en la boca de don Alejandro. Pero 200, 300 personas no me van a bajar la gasolina de 700 a 400. Entonces, por un lado, hay que arreglar los temas de las nóminas en Recope, como hay que hacerlo en el ICE, como hay que hacerlo en los ministerios, como hay que hacerlo en las municipalidades, las universidades, cosa que podemos hacer otro programa completo. Pero tampoco podemos ser ilusos diciéndole a la gente que haciendo eso vas a tener una gasolina barata, que es lo que usualmente ahorita acaban de tuitear, de que en realidad el impuesto es el que está haciendo esto, que estemos en el top 3 de las gasolinas más caras. Claro, por eso yo creo que los objetivos hay que poner 3 objetivos. A mí me parece que uno de los objetivos efectivamente sería disminuir el precio de los combustibles. Otro objetivo es mejorar la eficiencia de Recope y que pueda hacer investigación. Y otro de los objetivos es concentrarnos como país en energías alternativas limpias. De hecho, Randall, ojo con lo que voy a decir, está don Alejandro aquí, su presidencia, yo la respeto mucho, y estoy 100% seguro, 99%, para darle un beneficio a la duda, de que él va a querer optimizar Recope, como cualquier persona quiere optimizar su empresa. O sea, a mí me ponen en Recope, me ponen en una empresa, me ponen en Monumental, yo también quiero optimizar mi empresa, que tengo la responsabilidad de liderarla. Yo asumo, vuelvo a repetir, 99% seguro, para darle un espacio, beneficio a la duda a don Alejandro. No sé qué dice él. Pero yo creo que ha quedado bastante claro, porque digo, que un presidente ejecutivo diga, hey, por favor, diputados, eliminen esto que tengo que pasarle yo a los trabajadores, porque me parece un exceso. Habla bien de eso. De hecho, don Alejandro, ya le doy la palabra, pero además
le agradezco mucho, digamos, que haya estado con nosotros y le doy un cierre de unos minutos para después ir a la pausa, volver y cerrar con Daniel el programa. Don Alejandro, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Nada más aclarar que como parte de esa transformación que nosotros estamos haciendo en Recope, obviamente nosotros no podemos simplemente, en el empleo público es imposible, tirar a la calle a un montón de gente o ponerle en stand-by sus contratos. Eso no se puede hacer en empleo público. Pero nosotros sí hicimos otras 3 cosas, aparte del proyecto de ley, para mejorar esa eficiencia de la que ustedes hablan. Hicimos una reestructuración de Recope que nos costó pleitos. A mí todavía tengo ahí cositas pendientes que tengo que solucionar, ¿verdad? Que me demandas y procuraduría y qué sé yo, que me manda la gente que se siente afectada. Pero sí hemos hecho una reestructuración que solamente el hecho de haber conectado a esa estructura y haberla hecho por procesos, ya para este primer año, 2021, vamos a tener un ahorro de 5.000 millones de colones solamente en eficiencias, de tramitología, de cuellos de botella, de una serie de cosas que ya transformamos. También empezamos a dilucidar por lo menos cuáles son esas energías alternativas que requiere el país y que podemos desarrollar en Costa Rica teniendo sinergias con el sector privado, y cuáles son aquellos proyectos de inversión entonces que debemos desarrollar para lanzar a la empresa y a Costa Rica hacia el futuro de las energías alternativas. Esas 3 cosas hicimos, y sí, efectivamente nosotros hemos logrado ya eficiencia. Solo para que ustedes sepan, el año pasado y en lo que va de este año, logramos bajar el tiempo extraordinario en más de 8.000 millones de colones. Esas son eficiencias. Don Alejandro, le agradezco muchísimo que me haya contactado y que tuviera la oportunidad de escribir, de contarnos esto. Y saludos al ex vicepresidente de la República, don Luis Lieberman, que nos está reportando sintonía y me dice: Randall, es que la gasolina no es tan cara en Costa Rica comparada con otros países que tienen aún mayores impuestos y no hay monopolio. A la gente le molesta, y con razón, el desperdicio de recursos de Recope, que era lo que nos estaba hablando don Alejandro, que han venido disminuyendo. Los combustibles son un producto cuyos impuestos son fáciles de cobrar y por eso son parte importante de los ingresos fiscales. Don Alejandro, muchas gracias. Mucho gusto, Roda. Nada más para acotarles algo más, que es importante que la gente sepa. Recope le adelanta el pago de impuestos a Hacienda y después nosotros los recuperamos. Hasta eso es una gran ventaja que tiene el país. Como una empresa como esta. Es decir, no se espera que el consumo se dé, sino que una vez que la factura ha sido pagada, nosotros adelantamos los impuestos a Hacienda. Don Alejandro, muchas gracias. Son las 3:20. Hasta luego, don Alejandro. Daniel, permíteme ir a la pausa, regreso con un cierre de 1 o 2 minutos con vos, para que vayas pensando, por supuesto, la canción de cierre. Ya volvemos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Tenemos 2 minutos para el cierre de Matices con don Daniel Sucharoy, que bueno, creo que hizo un gran aporte, la presencia además de don Alejandro Muñoz, porque nos permitió, Daniel, conocer la reacción, digamos, a las propuestas, pero nos quedó un tema ahí pendiente que yo quería planteárselo a Daniel, que es, bueno, y ese impuestazo que nos cobran en los combustibles, ¿a dónde va a parar esa plata? Don Daniel. Mira, esa es una pregunta muy importante y me gustaría comentarla, sé que tengo pocos minutos. Mira, de ese 40% vamos a convertirlo en un 100%, y de ese 100%, el 66%, hablo 66%, va a la caja única del Estado, y el resto, que sería el otro 34%, está dividido en un 29% para el CONAVI, ¿sí?, para arreglar las calles, y muchas de ellas son direccionadas hacia municipalidades, y de hecho es la única plata que a veces tienen las municipalidades para arreglar las calles. Yo sé que eso va a levantar una gran cantidad de conversación con el tema de las calles, pero por lo menos así está establecido en ley. También está también está el 4% que es para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, y luego tienes un punto porcentual que se divide para el MAC,
que es el Ministerio de Agricultura, que va para cultivos orgánicos, y también se financia un poco la Cruz Roja. Vuelvo a repetir, un 66% va a la Caja Única del Estado, 29% va para el CONAVI, 4% va para el FONAFIFO, que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, y un punto porcentual para el MAC. Entonces, acá, después de lo que vimos a lo largo de la tarde de hoy, creo que podríamos tener un avance si hablamos de ese 66% que va a la Caja Única del Estado, y se puede hacer algún tipo de esfuerzo, Randall, por todo lo que vimos o explicamos a lo largo de la tarde de hoy. Creo que para el tema del CONAVI, el tema del FONAFIFO y el punto porcentual al MAC, me parece que eso debería quedar así, y sí poderle meter un poquito de mano a ese 66% que te estoy hablando, que va a la Caja Única del Estado. Daniel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, y como siempre ha sido un programa muy interesante. No, Randall, a ti, a toda la audiencia por este espacio, y por supuesto por las preguntas que se fueron ahí evacuando a lo largo de este programa. Muchas gracias. ¿Qué canción escogiste, don Daniel Suchar? Mira, hoy voy a escoger una en inglés que se llama No Rain, y es para que no llueva, pero es de un grupo que se llama Blind Melon, de hace unos cuantos años atrás. ¿Y vos crees que no llueva, en serio? Mira, yo tengo una vista aquí en Belén y pareciera que va a llover, pero yo voy a esperar a que no llueva, por eso quiero el No Rain. Bueno, canción del 95, ¿sí? Famosísima, y el video es famosísimo, además es muy bonito el video. Es un video muy icónico, y de hecho tú sabes que es la única canción que ellos pudieron pegar top 10 en Billboard. ¿En serio? El grupo Blind Melon no pudo pegar otra canción que no fuese No Rain, y es un video, para los que no lo conocen, de una muchachita que está vestida de una abejita, y que está excluida. Entonces tiene que ver con el tema de exclusión en esto, en un día como hoy, que es un día que se llama No a la Homofobia. Entonces también quería cerrarlo, por eso siempre te explico por qué elijo las canciones. Bueno, esa es la razón por la cual la quiero poner. Sí, que perdón, dije 95, es del 92 esa canción de Blind Melon. Blind Melon. Estábamos en la plena adolescencia, Randall Rivera y yo. Sí. Yo estaba entrando apenas. Ahí lo conversamos un día de estos. Conversamos de esto. Randall, que te vaya bien y que todo por allá fluya de lo mejor. Gracias, Daniel. Son las 3:33, nos robamos un par de minutos. Blind Melon despide Matices. Mañana a las 2 estará conmigo en Matices Mario Ruiz, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hasta luego, feliz tarde.